Qué bonita forma de empezar mi día. Es muy pronto, ¿no? En México. Sí. Pues esto ya quedó grabado, lo vas a tener que cortar, Rubén, pero bueno. Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Esther Leiva. Micros abiertos para darle un nuevo episodio. Esto es Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Bienvenidos sean todos a este episodio número 49, donde Xavi y yo, junto a nuestra invitada, vamos a explorar cómo el diseño y la estrategia se conectan con la forma en la que trabajamos, creamos y vivimos. Espero que esto les haya intrigado. Ya entraremos en ello, pero por ahora, ¿cómo estás, Xavi? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va la vida? Hola, querida. Pues muy bien, súper contento. Con mucha energía porque hace poquito en Madrid hicieron un festival de filosofía y me he dado cuenta que me he hecho mayor. Yo antes iba a festivales de música, ahora voy a festivales de filosofía y me flipó porque vino gente potentísima como Victoria Camps, Camila Sosa, Harbun Rosa, y es un sitio que se llamaba Festival de las Ideas y ojalá se quede como marca porque es algo muy nuevo. Wow. Bueno, que eso de construir una marca, pues es un melón, ¿no? Hacerlo de forma auténtica es un reto. Y además siento que una vez que logras posicionar esa marca, luego el cuidado, ¿no? Como todo en el mundo, pues se tiene que evolucionar, reinventarse, pero permaneciendo auténtica a sí misma, ¿no? Que eso diría que más que reto es un arte. Total. Nos lo comentaba Fernando de Córdoba, ¿no? El último episodio. Sí. A ver, es el reto, a ver si aguanta esta marca y muchas otras que admiramos. Esperamos que sí, pero bueno, ojalá sí, lo veamos establecido y evolucionando. Y con esa referencia, creo que también podemos ir entrando en materia, introduciendo a nuestra invitada, que es Mariana Quiroga. Doble Clic, un podcast de BBVA. Mariana es facilitadora de experiencias transformadoras que entrelazan lo espiritual y lo estratégico. Comunicóloga con un MBA en diseño estratégico, integra bienestar, innovación y sabiduría ancestral. Mar es cofundadora de Rise Mystery School, escuela de viajes de transformación, Boom Sauna, espacio de terapias de contraste y conexión cíclica, que es una comunidad para reconectar con los ciclos femeninos y de la tierra. Mariana diseña y guía ceremonias, peregrinajes con intención y talleres creativos de conexión profunda. Con más de una década de experiencia internacional, teje el diseño, lo sutil y lo humano para catalizar la transformación personal y colectiva. Y con esta intro, Mar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí con ustedes, con quienes nos escuchan. Hola Mariana, bienvenida. Hola Xavi. Oye Mar, y para que justo quienes nos escuchan te vayan conociendo un poquito mejor, conecten contigo, con tu historia, nos encantaría empezar preguntándote ¿cómo llegaste a combinar este interés entre lo holístico y el diseño estratégico? Claro, Fab. Mira, fue muy interesante porque en la carrera yo estudié comunicación en la Ibero y para mí pues la carrera era como el lado A, me enfoqué mucho a la fotografía, a comunicaciones, a la parte audiovisual y tenía todo mi otro lado B, que era como mi exploración espiritual. En ese momento estaba entendiendo mucho yoga en el sentido más amplio, los Vedas, y para mí estaban muy separados. Eventualmente me puse a trabajar y fue cuando llegué a la maestría en San Francisco, donde tuve un proyecto increíble con las cofundadoras del Hub Oakland, muy cerca, y fue la primera vez que vi a mujeres corriendo una empresa, haciendo un negocio y aplicando herramientas de desarrollo espiritual y humano a sus negocios. Entonces, ese fue como un hito muy clave en mi vida, donde dije, se pueden entretejer, y esto fue 2013. Entonces, a partir de ese momento, me inspiré muchísimo en ellas, que entendían a su audiencia a través del Spiral Dynamics, de las dinámicas espirales de Ken Wilber, entendían su mensaje, en qué nivel estaban, y así lo iban diseñando. Y ese fue pues como el gran parteaguas, y a partir de ese momento y todo lo que he hecho en estos 13 años ha sido este tejido entre qué es lo sutil y qué es la estrategia, qué es el diseño y qué es lo humano y cómo se entrelazan. Y conforme se han integrado más en mí y los veo más unificados, más los puedo unificar en todo lo que hago y más lo veo unificado al exterior. Mariana, y desde ese momento
Wow, este momento clic que nos comentas en San Francisco, ¿en alguna ocasión ha vuelto esa tensión entre el mundo corporativo, o sea, el MBA, la estrategia, etc., y el mundo un poco más espiritual? Eso que nos comentas del yoga, peregrinajes, o no, o son cosas que ya para ti encajan perfectamente y no has visto esa tensión. Pues mira, es un continuo. El otro momento que toma mucha presencia, Xavi, fue también en California. Fui a certificarme de masajista en el Instituto Esalen. El Instituto Esalen está al sur de California, donde muchos de los terapeutas transpersonales de Estados Unidos y esta gran como camada de filósofos muy desde lo somático hicieron grandes experimentos. Si el caso es que me voy ahí y me voy a certificar de masaje. Si estaba una semana de entrada al cuerpo, a lo somático, a tocar piel, a sentir todo el momento, y después de una semana lo único que quería mi ser era que me dieran un acertijo, que me dieran un rompecabezas, como que la parte de estrategia rugía dentro de mí, me decía, es que yo también necesito ser activada, ser puesta en creatividad, ser vista. Y fue en ese momento que me di mucha cuenta que es tanto de un lado para el otro, como la estrategia con lo sutil con la estrategia. Y tienen que ver pues también con nuestros hemisferios, ¿no? Todo nuestro hemisferio racional, más intelectual, pero también todo nuestro otro hemisferio mucho más intuitivo, mucho más dado a las artes. Entonces pues sí, ha sido parte como de ese tejido. Y hoy en día creo que sí están mucho más unificados y aprecio mucho que lo que en un momento pensé que lo sutil sumaba a lo estratégico, de repente me empecé a topar con personas que me conocían más del mundo sutil y me decían, pero ¿cómo? ¿Tienes un MBA? No me sabía esa. Entonces ha sido como muy curioso ver cómo se relaciona mi entorno, cómo la gente me conoce también. Y la verdad es que hoy en día tanto lo que me alimenta de un lado nutra al otro como viceversa. Mar, yo que te he visto en acción, es súper rico. O sea, sé que de pronto quizás para muchas personas que nos escuchan es como, bueno, pero ¿cómo se ve en vivo, no? A mí me encanta. Sí, creo que lo que tú aportas como facilitadora a un espacio estratégico es poder manejar el espacio, la energía de las personas, leer muy bien esa energía y como dirigirla. Entonces, bueno, también quería poner este ejemplo en la mesa, yo que he tenido como el gozo de verte para que un poco podamos ir materializándolo, ¿no? Y pues Mar, también algo que platicábamos de ti es que buscas catalizar esta transformación personal y colectiva, ¿no? Yo a veces cuando pienso en qué significa para mí transformación, mi mente no puede evitar pensar en un tema como de mejora. Pero no esta mejora continua, que luego nos vamos a ir los que ya estamos como muy en el mood godín. No, o sea, no desde el perfeccionismo, sino más bien alcanzar un estado pleno, en paz, de bienestar. No sé a ti qué tanto te resuena este concepto de bienestar, Mar. Sé que tú y yo lo hemos conversado en otros foros, pero a veces parecería ese concepto inalcanzable o demasiado complejo. ¿Para ti qué significa el bienestar, tanto a nivel personal como profesional? Y si crees que son catalizadores uno del otro. Me encanta que lo traigas a la mesa, Fa, y lo que me remite es mucho la visión sistémica. Tengo muy presente a Otto Scharmer, tuve la oportunidad este año de estar en un entrenamiento con él de liderazgo ecosistémico y él plantea dos conceptos que son muy fáciles y creo que tejen justo con lo que tú dices, ¿no? Por una parte, de repente nuestra tendencia o como lo vemos quizás en el marketing o en la cotidianidad del trend es que el bienestar es nada más de uno. Otto Scharmer le llama que es egocentrista, egocentric. Y realmente los retos que hoy nos topamos tienen que ver con algo que está conectado entre todo, que tiene que ver con lo ecocéntrico, con el ecocentric. No podemos separar el uno del otro. Estamos vinculados a este planeta, estamos vinculados a nuestras ciudades, estamos vinculados a el agua que tomamos, el fuego con el que calentamos nuestros alimentos, el aire que respiramos. Entonces no estamos separados de todo el sistema. Si nos vemos en una pirámide arriba del sistema, realmente no tenemos un vínculo porque seríamos como dueños y ordenadores de
de ese mundo, cuando en realidad lo que propone Otto Schammer es que formamos parte del sistema. O sea, no nos podemos ver separados. Entonces, esta visión sistémica de bienestar a mí me resuena muchísimo, donde es algo ecocéntrico. Mi bienestar es el bienestar del externo y el bienestar del externo es mi bienestar. Esta visión me encanta y me hace entender varios niveles que podemos ir enfocándonos cuando hablamos de transformación, que desde luego tiene como distintas partes. Podemos hablar desde transformación individual, podemos hablar desde transformación de un equipo, de una empresa, de un negocio, hasta una como transformación colectiva. Entonces, pues sí, esas son un poco como las reflexiones de bienestar. Mariana, a mí me queda claro lo que comentas de ese paso del egocéntrico al ecocentric, pero me gustaría dar un pasito atrás y ahondar un poco en el concepto de bienestar. Vengo un poco filosófico, os lo he dicho, ¿eh? Venga. Por bienestar, ¿entiendes como ausencia de como de malestar o es como un estado como de plenitud, como algo, es que no sé si lo ves como un producto final o algo como un proceso continuo para llegar a ese estado ideal? Uy, conforme te escucho, Xavi, no dejo de tener muy presente a los maestros muy budistas, que lo primero que nos dicen es la única constante es el cambio. Entonces, desde luego, bienestar es un viaje, es un journey, no es algo estático. Digo, la palabra que le hemos llamado hoy en día es bienestar, es wellness, que al final de cuentas tiene que ser con un sentirte bien. Y sentirte bien no con un bypass de no reconocer lo que es incómodo o lo que no te gusta. No, realmente bienestar es estar en paz como con tus propias incomodidades, con tus propios retos, con tus propias sombras, con tu propio inconsciente, ¿no? Y eso, una vez más, lo llevo a este sentido del individuo, de la comunidad y de nuestro gran colectivo. Oye, Mar, sobre eso, pues obviamente uno hace la tarea antes de llegar aquí a grabar, ¿verdad? Y platicando contigo previamente, nos platicabas de este modelo que a mí me encantó, que es Dragon Dreaming, y que va también en estas dimensiones de lo que nos has venido platicando. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Claro, sí. A ver, Dragon Dreaming es este enfoque que sale muy a la luz y al mundo en los 90s por un señor que se llama John Croft. Lo que hace él es que destila la sabiduría de los aborígenes australianos, que en realidad desapareció, o sea, como que ya no, esas comunidades ya no están, pero sí dejaron como ciertos legados, y en su momento ellos le llamaban Waugal, que era al final de cuentas una serpiente dragón. Fue en los 90s donde se empieza a expandir esta metodología y le ponen Dragon Dreaming, que básicamente es un enfoque fractal de gestión de proyectos. Tiene 3 pilares muy grandes. El primero es crecimiento personal, ¿no? Que ahí tiene que ver con bienestar, donde yo me hago responsable de lo mío. El segundo pilar es creación de comunidad, donde yo me entiendo como parte de un equipo, de una comunidad, de una tribu. Y el tercer pilar tiene que ver con servicio a la tierra. O sea, al final de cuentas, todos somos humanos, todos tomamos agua, todos necesitamos alimentos que salen de la tierra. Entonces es como podemos poner nuestra acción en servicio a la tierra. Entonces, considerando estos 3 pilares, tiene 4 grandes pasos. Y lo que me gusta mucho desde la gestión de proyecto es que generalmente cuando estamos activos en equipos, tendemos a darle mucho más peso en tiempo, en energía, en esfuerzo a alguno de estos y los otros los dejamos como medio arrumpados. Entonces, los 4 pasos son los siguientes: soñar, planear, hacer y celebrar. Y los 4 queremos que tengan la misma intención, la misma energía, el mismo nivel de esfuerzo de nuestro involucramiento. Porque si nos las pasamos planeando y no haciendo, nunca llegas al prototipo, nunca llegas al piloto. Entonces, nunca realmente puedes recibir circuitos de feedback, de retroalimentación. Si todo el tiempo te la pasas haciendo, eres muy reactivo, ¿no? Tu visión de este lugar de soñar a largo plazo, de poder dibujar escenarios futuros, no existe. Y si no nos celebramos en el día a día, lo más básico, cada Q, cada semestre, cada cierre de año, entonces, ¿dónde realmente inyectamos la alegría y el humor? Entonces, bueno, el enfoque de Dragon Dreaming es maravilloso. Y en esto que les platicaba, que era la serpiente dragón y de repente se vuelve solo dragón, no me deja de remitirme a
desde México hablamos mucho de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, ¿no? Y si lo pienso para nosotros que diseñamos, para los y las diseñadoras, ¿no? La serpiente tiene la capacidad de estar arraigada en la tierra, arrastrándose y realmente ver el micro detalle, ¿no? Ponerle atención al píxel del píxel del píxel, y a la vez tiene la capacidad de ver la vista del águila, de hacer una conciencia unificada, ¿no? Para hacer un diseño unificado, por así decirlo, que puede poner mucha atención al detalle, pero no deja de perder de vista la vista de águila, esta capacidad de ver el gran, pues sí, la gran perspectiva. Entonces lo reflexionaba este fin de semana, no había hecho ese tejido entre Quetzalcóatl y Dragon Dreaming. Y me pareció encanta. espectacular. Muy en el grito, muy en pensar en México. Sí, bien Patrico. Bien de septiembre. Mar, yo nada más quiero como hacer, o sea, es que me resonó mucho ahorita y me encantaría como que como diseñadores vayamos viendo como ese paralelismo, ¿no? Entre un proceso y estas metodologías. O sea, por ejemplo, tú ahorita nos platicabas, ¿no? Soñar. Y yo decía, bueno, en el mundo del UX en el que vivimos, ¿qué sería soñar? Y pues es plantear esa visión, esos objetivos. Yo de veras me sigo sorprendiendo a veces como uno en el desarrollo del día a día, producto, servicio, experiencia, como queramos llamarle, se va perdiendo esa parte de la intencionalidad del objetivo, ¿no? Se va como desdibujando y a veces siento que es porque no le damos la suficiente maduración a esa intención y al destilar esa visión, que no se quede como en este lema precioso que todos podemos repetir, sino que verdaderamente qué significa y en qué lo queremos ver materializado, ¿no? Fabiola, y voy un paso más allá. Me he acordado ahora, el verbo soñar, creo que hacía tiempo que no lo pronunciábamos en este podcast. Hace muchos capítulos, Joel Blanco, diseñador, nos hablaba del concepto de disoñar. Soñar pensando en términos de diseño, y me encantó. Y creo que es un poco el concepto que estabas, Mariana, un poco ahora llevando la conversación de, bueno, que esto no va simplemente a traducir en diseños las peticiones de negocio, ¿no? Es ir un poco más allá, entender cuál es la realidad y ver un poco qué podemos hacer más allá de esa parte individual que comentabas ahora, cómo podemos contribuir a la comunidad, incluso a los servicios a la tierra. Me ha encantado. Hablar de ese proceso arrancando por soñar me ha encantado. Y me encanta el diseñar. Y creo que, por ejemplo, cuando estamos en empresas, en corporativos tan grandes, donde la misión está muy clara, la visión está muy clara, tus objetivos están muy definidos, hay un tema muy bonito de reflexión individual y hasta de equipos, donde cómo tú y cómo tu equipo tienen un proceso de apropiación de esa visión. ¿No? ¿Qué sentido le hace tu equipo en particular, le haces tú a ese sueño? Porque cada voz, ¿no? Cada perspectiva, cada experiencia, cada quehacer de cada individuo trae una luz, trae un enfoque, trae un pedazo de chispa de creatividad que hace que todo el caleidoscopio se vuelva mucho más rico. Entonces creo que apropiártelo y hacer sentido en ti y con tus equipos de este sueño, más que algo que ves en la presentación anual o en el website, hay un tema de apropiación que hace que haya resonancia. Y lo que empiezas a hacer en tu cotidianidad, y aquí entra el tema del gozo y del disfrute, tiene otra calidad, tiene otra cualidad, porque no estás haciendo por hacer, estás haciendo porque algo hace sentido y se encaja y se clava en ti y ve en tus equipos inmediatos. Me encanta, Mar. Y pues justo, ¿no? Como que empezamos a navegar dimensiones de bienestar y estamos moviéndonos a la de los equipos, que obviamente pues es una dimensión que nos interesa mucho. Y no sé, por ejemplo, ahorita mencionábamos de, oye, pues qué tanto tu equipo se siente conectado con el propósito, ¿no? O qué tanto lo ha podido como llevar a su individualidad, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué otras cosas o señales, Mar, nos podrían hablar del bienestar de un equipo? O sea, para alguien que nos esté escuchando, ¿cómo le dirías, oye, quizás hay que cuidar ciertas señales para entender si tu equipo está en balance o en riesgo? ¿Qué viene a ti como cuando hago esta pregunta, Mar? Pues toma como mucha presencia el concepto de seguridad psicológica, y creo que Xavi es un gran fan, pero justo, ¿no? Me encanta el término de seguridad psicológica porque tiene que ver con qué tanto el equipo se está sintiendo
parte de que pertenece, ¿no? O sea, hay un tema de pertenecer a un equipo. ¿Qué tanto el equipo se siente seguro de yo estoy aportando, yo estoy sumando a lo que está sucediendo, ¿no? Y son como 4 niveles. ¿Qué tanto el equipo se siente libre de retar, literal? O sea, ¿qué tanto puedo yo retar? Si alguien de tu equipo está retando, es porque estás, digamos, en un tercer nivel de seguridad psicológica. O sea, hay la suficiente confianza de decir, oye, ¿y esto qué pasa si podría ser diferente? Y creo que esas 3 me resuenan ampliamente, ¿no? Sentirte parte, saber qué puedes aportar, ¿no? Comunicarte. Y el tema de retar el status quo se vuelve un gran detonador de creatividad. Pero para que eso suceda, hay un tema de, pues, individual y colectivo, de abrazar el famosísimo riesgo a regarla, ¿no? A decir, igual y no me sale bien, igual y no es perfecto. Tengo muy presente, por ejemplo, las Fuck Up Nights de nuestro querido amigo Julio, pero decir, a ver, abracemos que no todo tiene que ser perfecto, que conforme vamos aprendiendo en este proceso, un poco como lo decía Xavi al inicio, que podemos ir aprendiendo y abrazar el error para transformarlo en aprendizaje es lo que te da ese chance de decir, voy a retar el status quo. Totalmente. Y a ver, es que a mí este tema también me encanta. Es algo que hemos implementado en el equipo en México hace algunos años y que se ha vuelto pues un termómetro. Es todo un reto, o sea, eso es lo que quiero mencionar, ¿no? O sea, como que se dice fácil estos elementos de, oye, pertenezco, aporto. Pero luego retar, yo les diría que ya es otro nivel de maduración. Y no que no se haga y no que no se pueda, pero es que conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, conlleva soy vulnerable para arriesgarme, puedo encontrar la comunicación correcta para mencionarle a esta persona que quizás discrepo con su idea. Entonces vas involucrando un montón de conceptos como eso, ¿no? O sea, empatía, vulnerabilidad, confianza, comunicación no violenta, en fin, ¿no? Que van nutriendo estos niveles. Para nosotros es súper importante, y lo dejo también allá afuera por si alguien le construye, pues perseguir estos niveles, ¿no? Diría que justo, quizás reto, siento que es algo que todavía podemos hacer todavía mejor, porque luego el día a día nos come también, que barreras hay pues algunas, pero ahí vamos. O sea, sin duda creo que para el equipo se ha vuelto una referencia y que nos permite ser, como el modelo mismo apunta, un equipo más innovador, porque es un equipo que entonces hace preguntas correctas, que busca entender verdaderamente, que busca mejorar en su feedback, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que como herramienta es buenísima y la recomendamos ampliamente. Me encanta también que menciones comunicación asertiva, el poder de las preguntas poderosas, de las preguntas generativas. Y en algún momento vi que lo dibujaban como un triángulo, ¿no? O sea, el fundamento es pertenezco, ¿no? Una capita más arriba es, bueno, puedo comunicarme, puedo expresarme, puedo aportar, y la punta, digamos, el triángulo, es puedo retar. Entonces también creo que hay momentos y espacios donde si están bien comunicados y bien planteados, una pregunta que reta, que transforma, tiene mucha validez, pero un reto con la persona o el mal día o el humor mal colocado, en lugar de construir, puede dar muchos pasos para atrás. Claro, justo eso iba a decir. O sea, me gusta el esquema que planteas, la parte del reto, pero ¿qué pasa si el equipo está en una fase y hay alguien que está como más avanzada, ¿no? Y que empieza a soltar ya la parte del reto, quizá en momentos cuando como equipo la vibra todavía no está en esa fase, ¿no? Que entiendo que está bien avanzar rápido en esa pirámide, pero cuidado, no te pases de rápido, porque quizá el efecto es el contrario, ¿no? Claro, porque imagínate, si estás retando mucho, igual y en el nivel de pertenencia le estás restando. Claro. Entonces se vuelve sí, como este tema de sentirnos como personas en el sentido más amplio que somos, con emociones, con muchos bagajes y tener esta sensibilidad de cuándo, dónde, con quién y a qué hora. Oye, Mar, y pues bueno, nos hemos metido quizás mucho en temas que como diseñadores hacemos y vivimos, ¿no? Yo recuerdo que también hace algunos años nos preguntábamos cómo también esa energía individual afectaba nuestro proceso de diseño, Mar. Y sé que es algo también en lo que pues tú estás bastante metida.
o sea, ¿qué relación ves tú o desde tu visión, cómo la energía vital, y quizás también hay que empezar explicando a qué nos referimos con energía vital, afecta este proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo lo nutre? Por ejemplo, cuando tienes un proceso largo de diseño, un proyecto de un año, ¿no? O más, yo me he inventado hasta de 4 años. ¿Qué relación hay ahí, si es que hay alguna, Mar, para ti? Me encanta el concepto un poco como de energía vital, y tengo muy presente el modelo muy sencillo, pero también de bienestar de Carlos de León, que tiene que ver con otra vez un triángulo, ¿no? ¿Cómo está nuestro nivel de claridad, nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de energía? Todos hemos despertado una mañana y decimos, híjole, hoy no traigo tanto poncho, no traigo tanta energía, y de repente hay días donde te levantas y dices, voy a conquistarlo todo. Entonces, bueno, creo que todos sentimos y hemos sentido en nuestro cuerpo lo que es estar como con mucha energía y lo que es estar como bajos de energía. En el proceso creativo, creo que lo que da mucho entendimiento es el autoconocimiento y su conexión con los ciclos. O sea, ¿a qué me refiero? Hay personas que tienen distintos tipos, que son más por la tarde o más nocturnas. Hay personas que son más mañaneras. Entonces, entender tu ciclo de entrada al día, creo que ya es un gran entendimiento que te puede decir, a ver, en las mañanas soy más estratégica, tengo más enfoque al detalle, por las tardes soy más operativa, cuando hay brainstormings o ideaciones, prefiero que sean más como al mediodía y no, por ejemplo, quizás acabando de comer, quizás es un poco más retador. Entonces, sin lugar a dudas, la conexión con los ciclos diarios, la conexión con las estaciones, creo que también tiene un entendimiento de cómo está nuestra energía, ¿no? Ahorita estamos abriendo el otoño, y el otoño, creo que la naturaleza se vuelve una gran maestra de qué es lo que pasa, qué es lo que hace, o sea, literal, los árboles se sueltan sus hojas, ¿no? Entonces, pues quizás la reflexión y en la parte más filosófica que decía Xavi, que traes muy presente este fin de semana, es de, bueno, ¿qué el equipo, qué yo necesito soltar, qué yo necesito dejar ir, qué ya no me está, qué me está drenando más energía de la que me está sumando? Entonces, creo que el ciclo también estacional, y si diseñamos teniendo estos ciclos en mente, se vuelve muy interesante. Yo lo llevo experimentando como los últimos 6 años, y decir, a ver, puedo hacer un lanzamiento en invierno, pero ¿qué pasa si hago este lanzamiento en primavera, donde todo en el hemisferio norte, literalmente la energía un poco que sale de la tierra, ¿no? Que hablamos de este servicio a la tierra, está en este florecer y expandirse y este destellar de colores. Entonces, sí, creo que por una parte entender dónde estamos perdiendo energía, dónde estamos generando energía, de qué manera balanceamos nuestra energía, de qué manera cultivamos nuestra energía y cuándo son los momentos que potencializan nuestra energía. Entonces son como estas 3 grandes, ¿no? ¿Dónde pierdo? ¿Dónde estoy armonizando? ¿Y dónde estoy cultivando energía? Y eso que tiene que ver con cómo comemos, cómo respiramos, cómo estamos manejando nuestra energía sexual y en qué ambientes estamos. O sea, a todo el mundo le ha pasado que regresa de un fin de semana donde estuvo expuesto a la naturaleza, donde viste el sol, donde entraste quizás a un río o al mar, y llegas y tu visión es otra, te sientes mucho más abierta y con mucho más vitalidad. Entonces, pues sí, descataría esos. Mariana, estaba pensando que cada vez que los equipos son más globales, que trabajamos en varios países conectados a través de la red, que estamos en estaciones diferentes, en horarios diferentes, es un buen reto, porque estamos en momentos muy diferentes. Es verdad que coincidimos en el fin de semana, te cuentas un poco cómo ha ido, pero puedes tener un contexto muy, muy diferente. Has mencionado energía sexual. ¿Podemos hacer un breve doble clic ahí? ¿A qué te refieres? Sí, claro. Nuestra vitalidad, y esto voy a hablar un poco como del marco de la medicina china, nuestra vitalidad está guardada en nuestros riñones. Es la energía que mamá y papá pusieron en el momento de nuestra concepción a nosotros. Y es como tu batería de vida. Esta batería de vida la vas a tener todo a lo largo de la vida, y tu vitalidad más física tiene que ver con el manejo de tu energía sexual. ¿Y qué quiero decir eso? ¿Qué tabús tienes? ¿Qué tabús no tienes? ¿Cómo estás compartiendo? ¿Cómo no estás compartiendo? ¿Con quién estás compartiendo? ¿Cómo estás cuidando? ¿Qué calidad de contenido te estás exponiendo a ver, ¿no? O sea, ¿dónde están nuestras neurosis sexuales? ¿No? Los países donde hay más tabús son donde
donde tienen pues un tema de prostitución que más cuesta. Y es pues como una locura. Y conforme empezamos a quitarle estos velos de tabús, puedes entender que toda la creación en el planeta Tierra tiene una parte masculina y tiene una parte femenina que se están entrelazando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo puedes literalmente usar esa energía a tu favor y que no solamente se quede esa energía de creatividad, un poco como en los órganos sexuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando llevas esa energía de creatividad a tu corazón, a tus emociones? ¿Qué pasa cuando llevas esa energía de creatividad a tu mente, a tu capacidad de visionar, a lo que decíamos, a tu capacidad de soñar? Entonces se vuelve muy interesante y no solo se queda, digamos, arraigado en pues el diafragma pélvico, ¿no? Que tiene que ver nada más con como las primeras partes de nuestro cuerpo, sino realmente puedes subir esa energía para crear. O sea, al final de cuentas, la energía sexual es la energía que más crea. ¿Cómo la quieres usar? ¿Cómo la quieres aprovechar? Mar, a mí me encanta esto. O sea, como que mi mente se fue a miles de lugares, pero voy a tratar de regresar. Pero bueno, es que justo son como dimensiones, ¿no? O sea, tú decías dualidades entre lo masculino y lo femenino. Yo normalmente pienso en la dualidad entre la mente y el cuerpo, y esa como mi reflexión, ¿no? Cuando te escucho pues uno quiere estar como aquí con la mente muy clara y muy productivo y muy sharp, por decirlo así, pero finalmente yo creo que ya nos hemos dado cuenta que mente y cuerpo son uno mismo, ¿no? O sea, como que seguimos tratando de generar esta separación de alguna forma, pero la realidad es que si tu cuerpo no tiene la salud necesaria en estas dimensiones, ¿no? Sexual, nutrimental, no le quiero llamar espiritual para que tampoco nos casemos con ese término, pero emocional, no sé, ideológica, pues claro que eso afecta el lugar luego desde donde trabajas y la energía que puedes tener en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, como que esa era mi reflexión de claro, es que justo estamos en este como mapa holístico donde todo está bastante interconectado, ¿no? Diseño sistémico, has dicho previamente. Oye, bueno, Xavi, no sé si tú quieras apuntar a algo, porque yo quiero también pues entrar a una pregunta que es como lo que redondea esta conversación hasta ahora, ¿no? Es ese bienestar, ¿se puede diseñar más? Tú vienes del diseño estratégico, donde creamos procesos, servicios, espacios, experiencias. ¿Cómo podríamos aplicar eso hacia el bienestar? Me encanta. Y retomando un poco con lo que iniciábamos inicialmente, ¿no? Estamos hablando del crecimiento personal, estamos hablando de la creación de comunidad y estamos hablando de servicio a la tierra, ¿no? Lo voy a traer mucho al enfoque como personal porque desde ahí es donde empieza, ¿no? Donde tú te composteas, donde tú te transformas y en el momento en que tú empiezas a transformar en tu interior, todo hacia alrededor, un poco como por resonancia, empieza a transformarse. Me encantan los modelos y me encantan las distintas metodologías y siempre antes de hablar de un modelo me gusta mencionar, bueno, es solo un modelo. Este modelo lo he trabajado los últimos años, se los quiero compartir y se ha ido transformando, ¿no? De repente empezó con un retiro increíble de Flourish con Mari Sierra, de repente lo llevé a Life Design, que estuvo muy divertido y de repente pues esta última versión que les voy a compartir salió un poco a través con Collective Academy, que tienen un MBA que es muy, muy, muy lindo y ahí tuve la oportunidad de dar la clase de la ciencia y el arte del bienestar. Entonces, si lo llevo muy a la persona, me gusta dividirlo en 6 segmentos. O sea, el primero es, entendemos el bienestar en temas de descanso. Porque a veces la banda te dice así como, ¡ay, duerme bien! Ok, sí, hay que dormir bien, pero hay que descansar también. Entonces es qué tiempos restaurativos estamos teniendo, cómo estamos descansando y cuál es la calidad de nuestro sueño, ¿no? O sea, dimensión descanso. Dimensión nutrición e hidratación, ¿no? De repente le ponemos mucha atención a lo que estamos comiendo y la mitad de la banda está muy deshidratada y no tenemos sales y minerales suficientes. Exacto, dense todos un traguito de agua, espero que tenga electrolito. Haré lo mismo. Entonces sí, tiene que ver con cómo está nuestra hidratación, cómo nos estamos nutriendo y eso impacta directo a nuestra estánima. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros niveles de glucosa y de insulina, que esos se
miden, o no se miden, esos se estabilizan o no en las primeras horas de la mañana. Y ahí tiene que ver todo un tema de, bueno, a qué horas estamos tomando café, cuándo no estamos tomando café, cómo están nuestros niveles de cortisol. En fin, ahí yo me empiezo a clavar como en analíticas de sangre, que podría hablar horas sobre ellas. Pero bueno, o sea, el tema de nutrición y hidratación, pilar número 2. Pilar número 3, cuerpo-mente, y lo mencionabas, Fa, tiene que ver con cómo estamos respirando. ¿Cómo nos estamos dando cuenta que nos estamos dando cuenta? O sea, término de meditación, o sea, pongámonos a meditar, observémonos. Muy desde la parte filosófica, que la tengo muy presente nada más de verte, Xavi, pero el clasiquísimo know thyself, el conócete a ti mismo. ¿Cómo está tu atención? ¿Y cómo está tu entorno? Entonces, dimensión, cuerpo-mente. Pilar número 4, movimiento. Tiene que ver con qué estamos haciendo de cardio, cómo están nuestros músculos, si estamos haciendo pesas, si tenemos flexibilidad y movilidad. Y aquí entra el tema de nuestro manejo energético y nuestro manejo de energía sexual, ¿no? Si estoy muy descansado, bueno, quizás salgo y veo el sol, quizás camino en el pasto, quizás puedo darme el lujo de plantear una reunión por llamada y caminar en la cuadra. Mantener el cuerpo en movimiento. Cuéntanos, Fa. Si estás descansado, sales y ves a todos más guapos y más guapas. Desde el sesgo, ¿no? Ya. ¡Claro! Me pasó hace poquito que vi estaba en el supermercado y vi un señor y fue como de, ¡ah! Ese señor está guapo. Y obviamente me dio un subidón de energía. No es que me voy a ir a decirle, ¿qué onda, señor? ¿Cómo está? Tengo 4 años muy feliz, muy, muy feliz con mi pareja. Pero fue así como de, qué rico reconocer a un hombre muy guapo y que me suba la energía. O sea, bienvenido. Sí, a eso iba mi comentario, Mar, pero perdona, te interrumpí. Continúa. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, movimiento. Me encanta mucho como lo dice una maestra con la que he estudiado mucho de danza, Kate Sheila. Dice, en el momento que tu cuerpo se mueve, tu psique se mueve. Y creo que a todos nos ha pasado que estamos como, a mí me pasa mucho en reuniones, por ejemplo, que estamos como llegando a un lugar donde no estamos construyendo, donde estamos medio atorados y es como de, tiempo, vamos al baño, tomemos un descanso y literalmente vas al baño y regresas y tuviste una realización y un aha moment mientras estabas en el baño. ¿Por qué? Porque necesitabas moverte, porque los fluidos de tu cuerpo necesitaban desestancarse. Entonces sí, el movimiento hace que nuestra psique se mueva. Mar, ¿han sido estos todos los pilares? O sea, ¿hemos ido ya por todos o nos falta alguno? Me faltan 2. Creatividad consciente, y creo que esta se conecta con el manejo de energía. Creatividad consciente tiene que ver con cómo están mis finanzas, cómo están mis sustentos, cómo está mi propósito, cómo está mi quehacer en la vida. O sea, tu ser siempre va a ser tu ser. Y ese es inamovible. Tu quehacer es qué estás haciendo con tu quehacer. ¿Cuáles son tus propósitos y cuáles son tus causas? ¿No? Aquí entra como la parte laboral y en lugar de llamarla como parte profesional o laboral, nos gustó llamarlas así, creatividad consciente, porque entonces estás poniendo tus dones y para aquello que eres bueno en servicio de no solo de ti, sino de algo que alimenta a más personas. Entonces, bueno, creatividad consciente. Y a la última, este fue el último pilar que sumamos que tiene que ver con bienestar relacional. Un poco se conecta con lo que hablábamos de Otto Schammer y este ser ecosistémicos. ¿Cómo está la relación contigo misma? Contigo mismo. ¿Cómo está tu relación con tu familia, con tu pareja, con tus vecinos, con tu vecindad, con tus colaboradores, con tus amistades, con tus comunidades? ¿Cómo está tu relación con el planeta, ¿no? Regresando al pilar de Dragon Dreaming. Entonces, bueno, para resumir, estos son un poco, pero ¿cómo estás a nivel de descanso? ¿Cómo estás a nivel de nutrición e hidratación? ¿Cómo está tu conexión cuerpo-mente? ¿Cómo está tu movimiento? ¿Cómo está tu creatividad consciente? ¿Y cómo está tu bienestar relacional? A mí me ayuda mucho enfocarlos en estas 6 dimensiones. Hay miles de formatos de bienestar. Hay unos que son 3, hay unos que son 12. A mí esta me hace muy concisa y es la que uso estacionalmente para revisarme dónde estoy y dónde he estado los últimos 4 meses. Creo que a veces también cuando hablamos de bienestar y escuchamos, voy a hablar por mí, me abrumo porque digo, wow, ¿sabes? O sea, como es la comida y es el agua y son los electrolitos y es que no me olvide de respirar y que no me olvide de pararme entre juntas porque necesito movimiento. En fin, o sea, como que soy franca, ¿no? O sea, como a veces
a mí me resulta abrumador. O sea, le soy sincera, el otro día mi terapeuta también me dejó 5 tareas y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿esperas que yo implemente estos 5 cambios en mi vida como mañana? O sea, porque... ¿Qué te pasa, mujer? No, un beso, Rocío. Entonces, o sea, yo le decía, es que me parece muy retador lo que me estás pidiendo y quisiera traer también una referencia. Creo que este episodio vamos a dejar muy buenas referencias, porque algo que me dio mucha paz fue también pensar en estos pequeños hábitos, ¿no? Y como que mi cerebro se relajó cuando traté de llevarme ahí de, oye, pues es que tampoco te abrumes demasiado, ¿no? Primero respira y no te abrumes y que lo puedes hacer poco a poco, ¿no? O sea, la comida que sea sencilla, facilítate la vida, deja cosas hechas, que si no puedes moverte demasiado entre juntas, pues saca a los perritos y ya lo haces parte de tu rutina y ve por cosas pequeñas, ¿no? Que también lo dejaría ahí muy anotado porque a veces siento que cuando hablamos de bienestar queremos ponernos estas grandes metas súper ambiciosas y acabamos un poco como desilusionados de nosotros mismos, perdiendo esa autoconfianza y lo hacemos un poco más complejo. Entonces, bueno, si esto sirve para alguien que nos escuche, lo dejo ahí poco a poco, ¿no? Para mí la clave es la palabra hábitos que has dicho. Obviamente, si intentas asumir y retos para cada una de las 6 fases o etapas que nos comentaba Mariana, es que es inviable, pero si poco a poco, yo qué sé, yo cuando dejé el café o cuando empecé a ver más a menudo o cuando vas cuidando poco a poco la comida en días que luego tienes una junta por la tarde y tal, bueno, si vas asumiendo estos hábitos no es tan complejo. Un poco lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué es el bienestar? Es algo muy, muy grande, es algo que poco a poco vas llegando, es un estado, es el cambio, ¿no? Que comentas, Mariana. Y Rocío, no des tantas tareas, que 5 son muchas. Poco a poco. Me encanta y súper hago hincapié, ¿no? O sea, es un tema de hábitos, es un tema donde muchas veces este deber ser nos juega y nos juega desde los lugares erróneos, o sea, desde los lugares donde se siente impuesto, se siente como algo más que cumplir, se siente como un deber ser más y eso es pesado, o sea, a nadie se le antoja. Entonces creo que el tema de elegir una cosa, ¿no? Ver si te funciona. El tema de recordarnos que bienvenido al humor, o sea, riámonos de nosotros mismos cuando estamos intentándolo. Y de una cosa a la vez, ¿no? O sea, como que sí tomarla muy sencillito. Y en esto que traen a la mesa de hoy en día el bienestar puede sonar muy complejo, ¿no? Y entonces tiene que ver con la máquina y tiene que ver con el espacio y entonces como que de repente los niveles de complejidad en los últimos años han crecido muchísimo y siempre regresar a los básicos creo que es muy reconfortante. A los básicos de, a ver, respiremos, a ver, dormamos, a ver, veamos el sol, a ver, echemos una buena risa. O sea, como que ahí siento que el camino del gozo y el camino de menos resistencia y que aquello que haces por ti te sepa miel, o sea, te sepa miel cuando lo haces, creo que trae este espíritu de mucho gozo y que te llena de energía. Entonces, muchas gracias por traer eso también y mencionar lo importante. Oye, Mar, y para irnos moviendo hacia quizás ya ir cerrando conversación, pues hablamos mucho de los retos que tenemos hoy de bienestar, ¿no? Cuando también el trabajo es demandante, la vida, estamos llenos de información. O sea, cuando hablamos de bienestar, como tú bien decías, ¿no? A veces piensas en aplicaciones, en el Oura Ring, en exámenes, en no sé cuántas cosas. Pero también quizás saliendo un poco de ese presente ya con tips que hemos dado de cómo manejarlo mejor o navegarlo, viendo hacia futuro, Mar. Cuando pensamos en el futuro, hay muchas cosas que también vienen a mi mente, ¿no? Como cómo es el bienestar intergeneracional, ¿no? Cómo juega aquí el papel de las generaciones mayores, la gente que viene detrás y adelante, cómo se ve eso hacia el planeta. Bajo eso, ¿tú cómo imaginas el bienestar del futuro, Mar? O sea, ¿hacia dónde te lleva mentalmente esa pregunta? Lo primero que toma mucha presencia es un enfoque que hacen mucho los nativos americanos, que dicen, siempre que hagas algo, entiende que estás haciendo algo por 7 generaciones. 7 generaciones para atrás, si lo veo, por ejemplo, con mis abuelas, son 127 mujeres. Si lo veo para allá, 7 generaciones de mi descendencia, yo sería una entre 127 mujeres. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva, y Kant
Me sacaste una parte muy filosófica hoy, Javi. Me encanta. No lo pierdas. Kant dice, ¿no? Que tus acciones sean un imperativo universal, ¿no? Entonces, que podamos tomar acciones hoy sabiendo que va a influir 7 generaciones después de nosotros. Creo que a mí me da una perspectiva que por una parte me llena de esperanza, pero por otra parte también me llena de responsabilidad y de soberanía. Decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo? Entonces, bueno, eso toma mucha perspectiva. Creo que a futuro vamos a tener suplementos, medicamentos. O sea, ya ahora va a entrar mi cerebro, mi sombrero mucho más futurista, que me encanta. Pero creo que todo el tema de suplementación, de medicina más tradicional va a estar muy, muy targeteada y muy personalizada, con dosis mucho más exactas según las personas, y creo que eso es muy interesante. Creo que todo el tema de mucho más ser cyborgs puede ser muy interesante. O sea, si pensamos que un wearable te está diciendo un chorro de información, bueno, pues es entender qué hacemos con esa información. Quizás no es para todas las personas tener acceso a esa información, ¿no? Quizás no es lo más saludable. Creo que también un tema, por ejemplo, de zonas sin Wi-Fi y sin conectividad y sin luz azul va a ser interesante. El tema del agua y el tema del aire. O sea, creo que los recursos, y hasta esa palabra que digo me está chirriando un poquito. O sea, hemos aprendido a vincularnos con los elementos fuego, aire, agua, tierra, como algo que nosotros usamos. Y realmente no solo están para que nosotros los usemos, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos de esa relación de utilizar a una relación de me estoy vinculando con? Me encantaría que no hubiera excusados donde jalamos con agua. O sea, es una locura que usemos excusados con el líquido vital del que dependemos. O sea, necesitamos más agua para vivir que comida. Entonces, o sea, hay como muchas cosas desde el punto de vista sistémico que el bienestar a futuro se ve muy interesante. Y también toma presencia como esta onda, regresando a los pilares de Dragon Dreaming, que los lugares del planeta Tierra que tienen mejores longevidades son lugares donde hay un sentido y una pertenencia de comunidad muy importante. Entonces, a ver, ¿cómo se aplica eso con nosotros que vivimos en una ciudad y vamos a trabajar a un corporativo? ¿No? O sea, tu comunidad es con quién estás haciendo trayectos, a quién te topas en el elevador, con quién estás compartiendo las escaleras, con quién estás compartiendo espacios de oficina, aunque no sean tu equipo, ¿no? Y vincularnos, aunque sea con una gran sonrisa, con, oye, ¿cómo te fue el fin de semana? Establecemos lazos que nos hace sentir parte y nos tejemos como humanos. Me encantaron. Es que, o sea, dijiste comunidad y yo dije, ¡wow! Me puedo ir por ese tobogán porque creo que hay mucho que comentar, pero sí es bien importante. Yo a veces siento que justo bueno, hablo por mí también, no sé cómo se lleva para otras personas, pero sí es una dimensión que hace falta como tener más presente, ¿no? Como, oye, crea comunidad, acércate con las personas en tu edificio, tus vecinos, porque al final es la gente que llega al lado tuyo, en el trabajo, en fin, creo que es un melón y que habrá que hacer otro episodio para hablar de comunidades, porque me encanta también ese tema. Y me encanta que lo dices porque hasta en eso a veces es como de, ay, quisiera hacer más relación con mis vecinos. Pues igual y sí, pero por ejemplo, siempre que camino en las mañanas hay 2 maestras de la escuela de 2 cuadras que me las topo todas las mañanas. Y es más fácil saludarlas a ellas en mi cotidianidad que al resto de mis vecinos. Entonces, mi saludo mañanero es, ya regresaron a la escuela, qué bien, no sé qué. Entonces, como que también hay cosas que de repente sentimos que necesitan mucho esfuerzo y las que están enfrente de nuestra nariz las perdemos. Entonces, como que pongamos atención, estemos al acecho para ver eso que sí está enfrente de nuestras narices. Apuntamos el concepto de comunidad para tratarlo en breve en un episodio. Creo que es un Sí. Sé que nos has dejado un montón de tips, Mash. Has mencionado un montón de cosas. Creo que este va a ser un episodio con muchas referencias muy ricas que me voy a cuidar de anotar. Pero ¿hay alguna práctica en esto de hacerlo simple, sencillo, accesible, que tú recomendarías para cualquier persona que dice, está padrísima su conversación, trío, pero díganme esa cosita que tengo que empezar a implementar que me va a acercar de forma sencilla a sentirme mejor? ¿Qué le dejarías a esa persona, Mar? Puedo invitarles a tomar
un par de respiraciones cuadradas, me encantaría. A ver, ¿qué es Entonces, una obviamente, respiración cuadrada? Una respiración cuadrada. Le dicen la respiración del cuadro porque lo que vamos a hacer es vamos a inhalar 4 tiempos, vamos a retener 4 tiempos, vamos a exhalar 4 tiempos y vamos a retener nuestra exhalación 4 tiempos. Venga. Entonces vamos a hacer, hagamos 3 sencillitas. Estas son increíbles si quieres dormir. Y la última, voy a hacer 4. La última voy a extender, en lugar de exhalar en 4 tiempos, en 6. Si nuestra exhalación es más larga, nuestro sistema nervioso se relaja, nuestro nervio vago también, y si la extendemos un poco más, es una gran respiración para antes de dormir. Entonces hagamos 3 y 3, si les parece. Ok, Venga. nos guías, ¿cierto, Sí. Mar? Venga, Sí. vamos. Entonces tomamos una inhalación normal y exhalamos por la nariz. Y vamos a inhalar en 3, 2, 1. Retenemos. 3, 2, 1. Exhalamos. 3, 2, 1. Retenemos. 3, 2, 1. Inhalamos. 3, 2, 1. Retenemos. 3, 2, 1. Exhalamos. 3, 2, 1. Retenemos. 3, 2, 1. Inhalamos. 3, 2, 1. Retenemos. 3, 2, 1. Exhalamos. 5, 4, 3, 2, 1. Retenemos. 3, 2, 1. Y suelta en contra de tu respiración. Tómate un momentito para ver cómo se siente tu cabeza. La respiración es muy poderosa. Hicimos 4 respiraciones y cambia el estado en el que estamos. Y esto es Doble Clic, donde pasan cosas como esta, que cierras un episodio. ¿Cuál ha sido esa experiencia u objeto que te ha cambiado la forma de pensar? O sea, yo sé que tú, justo como dice Xavi, estás llena de recursos increíbles, pero ¿hay alguna experiencia o objeto que te marcó en particular y te cambió? La primera es el silencio y la segunda es el primer iPod que tuve. Súper. Voy a pasar a la segunda, Xavi. ¿Hay algún lugar o actividad que te haga sentir totalmente en paz contigo misma? Caminar en la montaña. Y la última, si pudieras aprender instantáneamente alguna habilidad o talento, ¿cuál sería, Mar? Hablar todos los lenguajes del planeta Tierra. Qué cool. La Torre de Babel, habitante de la Torre de Babel. Mar, buen me encantó cierre. tenerte. Qué gusto. Nos quedamos más tranquilos, más respirados. Yo inspirada, ya sabía que iba a ser así. Te lo agradezco profundamente, amiga. Y pues gracias por pasarte a Doble Clic. Muchas gracias. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias, Fa, muchas gracias, Xavi, muchas gracias a todo el equipo y a ti que nos escuches en el futuro y en el presente. Y cerramos este episodio con Eider para repasar las referencias que hemos ido comentando. Hasta pronto. Bueno, qué charla tan intensa e interesante. Me ha encantado, wow. Creo que sobre todo me quedo con eso de que el bienestar no es un destino individual, sino un tejido compartido que nos contaba Mariana. Que diseñar, liderar o crear también puede ser un acto espiritual y de conciencia colectiva. A lo largo de la conversación, Mariana nos habla de muchas cosas. Pero comencemos por el modelo de liderazgo ecosistémico de Otto Scharmer, creador de la teoría You en el MIT, quien propone pasar de ese egocentrismo y ese bienestar que depende de uno mismo al ecocentrismo, ese modelo más sistémico, y a eso de dejar de vernos como individuos separados para reconocernos más como parte de un sistema que está interconectado. También nos comparte la metodología Dragon Dreaming. Es que guau, me encanta hasta el nombre. Desarrollada por John Croft y que está inspirada en la sabiduría de los pueblos aborígenes australianos. Una visión que combina crecimiento personal, creación de comunidad y servicio a la tierra a través de esos 4 momentos o 4 pasos esenciales que se comentan. Soñar, planear, hacer y celebrar. Y ojo, esos 4 momentos al mismo nivel de importancia.
que al final esto es un recordatorio de que toda transformación necesita un propósito, una acción y también celebración, que muchas veces se nos olvida esta parte y qué importante es celebrar los logros para inyectar esa energía de la que nos hablan. Si quieres seguir explorando estas conexiones entre estrategia y espiritualidad, Mariana también nos invita a mirar a Ken Wilber y su enfoque de Spiral Dynamics, que nos comenta al inicio de la conversación, que es otra herramienta que nos ayuda a entender los diferentes niveles de consciencia individual y colectiva, como ella misma nos cuenta. Y Carlos de León, que propone un modelo de bienestar basado en la conciencia, la claridad y la energía vital, que también nos recuerda que la verdadera creatividad al final nace de ese equilibrio interno. En este episodio también se habla de cómo la seguridad psicológica, un concepto desarrollado por Amy Edmondson, es clave para el bienestar de los equipos. Ese sentir que pertenecemos, que podemos hablar, aportar y retar sin miedo, que sería el último nivel, muy interesante. Y por supuesto nos quedamos con esa invitación a reflexionar sobre mirar nuestros propios ciclos, ¿no? Como lo hace la propia naturaleza. Ese entender cuándo florecer y cuándo soltar, y cuidar esa energía vital que sostiene nuestros procesos creativos, ¿por qué no? Si te interesa profundizar sobre este tema, puedes explorar también el libro Theory U de Otto Scharmer, los recursos de Dragon Dreaming Project Design o el trabajo de Mariana Quiroga en Rise Mystery School y Conexión Cíclica. No quiero dejar de mencionar a nuestro compañero y amigo Joel Blanco, que también sale y lo mencionan por su concepto de soñar, ese soñar en términos de diseño. Joel siempre fue bueno para esto de los nombres, la verdad. Tenéis disponible su entrevista en este podcast, que es la entrevista número 36, en la que tratamos las relaciones también del futuro. Así que esto es todo por este mes. Gracias a Rubén García y Fernando Rey, Sagrado Nova y el equipo delante de los micros, Xavi Sorinas, Fabiola Leiva y yo misma, Eider Fernández. Hasta la siguiente. Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Ya está. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué gusto! Gracias. Buen día. Yo también.